Voces de la Transformación, el espacio libre para que conozcas a tus diputadas y diputados. Adéntrate en el día a día de quienes están consolidando la transformación desde el Congreso Federal. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto volver a saludarlos por acá en su programa Voces de la Transformación. El día de hoy estoy muy contento de poder saludar al diputado Alejandro Peña. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, Alan. Al contrario, es un gusto poderte saludar y estar en este espacio que sabemos que llega no a los domicilios, no a las televisiones, no a los equipos de internet o cómputo, sino a los corazones de las y de los mexicanos. Le das justo al clavo, diputado. La verdad es que una de las cosas que nosotros procuramos con este espacio es que toda la ciudadanía se entere de la parte humana, de la parte personal, de quiénes son nuestros representantes, porque a final de cuentas forma es fondo. Y en efecto, pues hoy quisiéramos comenzar sabiendo quién es Alejandro Peña. Pues con todo gusto, Alan. Pues mira, Alejandro Peña es un mexicano comprometido con el proyecto de la Cuarta Transformación. Soy originario del municipio de Naucalpan, Estado de México, donde me formé en una colonia que se llama primero Emiliano Zapata, luego San Rafael Chamapa, que es a la salida de lo que era el camino a Toluca, ¿no? Y de ahí salíamos también a Michoacán. Mi familia es originaria de Michoacán, ¿no? Okay. Y de Morelos. Tengo sangre michoacana y morelense. Y orgullosamente mexiquense. Y orgullosamente mexiquense, porque ahí me formé, ahí crecí y sigo viviendo allá en esa zona. Una zona donde necesita mucha atención. Ahora ya gobierna nuevamente Morena, sí. Tanto el Estado de México por primera ocasión, el municipio de Naucalpan por segunda ocasión lo gobierna un compañero del movimiento, y sé que entre la maestra Delfina y se van a hacer bien las cosas para garantizar que de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum pues logremos consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Entonces decirte que yo estudié en una escuela primaria de allá de la zona, la escuela primaria Ford 116, luego estudié una secundaria cercana ahí también al domicilio, que se llama la secundaria Lauro Aguirre número 34, y de allá me fui a la preparatoria, estudié el bachilleres en el bachilleres 5, ¿no? Que está en Ciudad Satélite, y después egresé o entré a la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Azcapotzalco. Soy egresado de la carrera de Sociología, ¿no? Y ya después entré a estudiar en otro momento, como segunda opción, en la FES Acatlán, la carrera de Derecho. Nada más que me quedé a la mitad, porque se vino la campaña del 2006, sí, claro. Y tuve que priorizar, ¿no? Los principios, la convicción. La transformación o la educación, ni modo. Exactamente. Sí. Entonces, mi papá es una persona que se dedicaba a trabajar en una empresa. Mi mamá era madre de familia, pero muy claros los dos del compromiso con la sociedad. Siempre muy solidarios a ir de la mano con las y los vecinos, y eso me forjó muchos principios. Claro. Y mi papá siempre participando en la vida pública, en el sentido de que se metía a la parte de ahora le llaman los copacis, antes era presidente de colonia y delegado de colonia, para ayudar a que esa colonia pudiera estar un poquito mejor. Yo creo que eso también me formó y me dio bases y principios para después yo involucrarme en la participación activa del movimiento, ¿no? Claro. Entonces esa es mi historia en la parte de la familia. Soy padre de familia, soy papá de 2 niñas, una niña de 22 años, otra niña de 17 años. Mi niña mayor ya está estudiando en la universidad, está estudiando la carrera de medicina, está estudiando en el Politécnico, y mi otra hija, saludos a toda la comunidad universitaria, no solo del Poli, sino de la UAM, que es mi alma mater, de la UNAM y de todas las escuelas que están dando la posibilidad a las y a los jóvenes de formarse académicamente. Y mi hija, la menor, está estudiando la preparatoria, ella va en bachillerato. Entonces es mi familia. Tengo 2 hermanos, uno que por cuestión de, como muchas mexicanas y mexicanos, tuvo que emigrar a Estados Unidos, y allá hizo una vez más a la comunidad migrante. Un saludo a los hermanos migrantes, que son una base importante y fundamental para
que sigamos avanzando como país y que vamos a estar dando la batalla defendiéndolos a todas y a todos. Entonces mi hermano vive allá con mis sobrinos, ya tías abuelo tiene nietos allá, y tengo otro hermano que todavía vive con mi mamá, que es el menor. Éramos 4 nada más que mi hermano, el que seguía de mí, lamentablemente en un accidente falleció, ¿no? Entonces los que somos, pero tengo muchas primas y muchos primos que son como mis hermanas y mis hermanos, que les mando un saludo a todas y a todos. Saludos a todos. Diputado, a ver, quería yo preguntarte, ¿comenzaste en 2006 o desde antes estabas ya haciendo política? Porque luego, la verdad es que me da mucha como, no sé cómo decirlo, la verdad. Nos hacemos guasa acá en el programa con los diputados porque ha habido algunos que dicen, yo nunca he hecho política, yo hasta ahorita que soy diputado, no, yo comencé con una asociación civil y en la colonia, le digo, diputada, eso es política, ¿no? Sí. Entonces, visto así, ¿cuáles fueron los inicios de Alejandro Peña en política? Mira, yo creo que la política obedece a la relación cotidiana y constante entre personas, al diálogo, al encontrar las coincidencias y construir acuerdos para avanzar en un bien común. Hay algunos que buscan algún beneficio diferente al que nosotros buscamos, pero a fin de cuentas es la política, ¿no? La relación constante entre las personas para mí. Yo cuando empiezo ya a hacer una vida activa dentro de una organización partidista y política, empiezo en la universidad. Varias amigas y amigos nos organizamos para participar de cara al proceso electoral de 1997, cuando a través de la dirigencia del licenciado Andrés Manuel, porque era dirigente en ese entonces del PRD, que después se echó lamentablemente a perder, el hoy extinto PRD, él lo presidía. Entonces nosotros desde 1996, o sea, participamos para la campaña del 97, pero empezamos desde 1996 y empezamos a organizarnos en la vida académica, bueno, en la grilla académica, en la grilla universitaria, la política estudiantil, y de ahí yo fui representante del Consejo Académico del área de Ciencias Sociales, Sociología, y ahí conocí a varios amigos y amigas que nos organizamos para participar en el proceso de concientización y democratización de la Ciudad de México. Yo fui brigadista del Sol, en ese entonces se le llamaba. Yo era de las personas que iba a tocar casa por casa, ahí empecé, para informar que había una posibilidad de garantizar con la participación y organización de la gente de la ciudad, pues que se ganara en la Ciudad de México, y lo logramos, porque en ese entonces era el lema y eslogan, bien me recuerdo, una ciudad para todos. Y participamos siendo brigadista, terminábamos las clases ahí en la UAM y nos íbamos con la banda, con los amigos, ahí a las secciones que estaban cercanas a ir a concientizar, y nos íbamos con nuestro periódico, en ese entonces se llamaba La Fuerza del Sol, ahora en Morena se llama Regeneración, pero el esquema que en Morena se replica para la base organizativa es el que se diseñó desde entonces por el señor Andrés Manuel en el PRD, y ahí empecé. Luego, después de brigadista, fui coordinador de brigada, luego fui subcoordinador distrital, y así me fui. Fue cuando empecé, 1996, y a partir de ahí no he parado, Alan. Tengo, 96 a la fecha, que son 20 y cuantos años, ¿no? 96, 2006, 2016, ¿no? 28 años que tenemos participando en la vida organizativa del movimiento. Wow. Y entonces, ¿cómo fue? A mí me interesa mucho la visión de Alejandro Peña en ese primer proceso a la presidencia de la República del expresidente ya hoy, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fue 2006? Pues no fue fácil, porque para llegar al 2006 transitamos por algunos momentos que fueron importantes y que algunos sectores, ¿no? O algunos actores no querían que llegara el licenciado Andrés Manuel a ser candidato. Y así fue. Pero fíjate que una virtud es de que el pueblo de México salimos a defender y hacer valer nuestros principios, nuestras convicciones. Entonces hubo escalas. Después del 97, recuerden que se viene el proceso electoral del 2000 y había fuego amigo, ¿no? Dentro del PRD, y no querían que el licenciado Andrés Manuel fuera candidato a jefe de gobierno. Entonces ahí terminando la campaña del 97,
tuve la suerte de entrar a la administración pública del 97 al 2000, igual tocando base porque llegué como el nivel escalafón más bajo, con un interinato, y luego ya me dieron primero honorarios, luego interinato, y luego ya me dieron la oportunidad de hacer estructura. Y empezamos a organizarnos los mismos amigos que veníamos de la UAM para garantizar que se permitiera también la certeza de la opinión de la militancia, ¿no? De que quién queríamos que encabezara nuestra representación como partido a nivel nacional a la presidencia, que fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, claro, y a la jefatura de gobierno, que fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero dentro del propio partido había retractores, había grupos, facciones, ¿no? Había corrientes y corrientas que no querían que el licenciado encabezara. Entonces encabeza. Después de ahí, recordemos que él echa a andar un proyecto muy interesante, que él bien decía que hacían caravana con sombrero ajeno, que fue el apoyo a los sectores más vulnerables, garantizando que no hubiera intermediarios y que se pudiera atender las necesidades de la gente más humilde. Y pues empezó a crecer mucho cuando fue jefe de gobierno, y se viene el tema del desafuero, que el Alto Vacío no quería que el licenciado Andrés Manuel fuera candidato. ¿Sí saben quién es Alto Vacío, no? Claro, Vicente Fox, ¿saben por qué, no? Alto y vacío de la cabeza, ¿no? Entonces lo quería desaforar por el tema de una calle. Entonces dimos la batalla. Una de las concentraciones más grandes que yo recuerdo en la historia del movimiento fue la del desafuero, donde miles de personas estuvimos ahí defendiendo la posibilidad de que el señor Andrés Manuel encabezara el proyecto. Entonces ya me tocó irme después, porque estuve del 97 al 2000 a la administración en la delegación Benito Juárez. Luego del 2000 al 2005 estuve en el gobierno de la Ciudad de México. Y después del 2005 en adelante me tocó salirme para apoyar el movimiento nuevamente en campo, haciendo tareas de organización, y me tocó vivir la construcción de toda esa campaña que fue muy exitosa, en la cual se logró llegar a todos los rincones del país, haciéndole saber que el licenciado Andrés Manuel representaba una opción de cambio, y un cambio verdadero en beneficio de la gente más humilde y en beneficio de todas y de todos. Y pues me tocó vivirlo haciendo, insisto, tareas de campo, recorriendo varias entidades, siempre en la tarea organizativa. ¿Cómo era recorrer esas? Pues fíjate que en ese entonces me tocaba ir a ver el tema de ver si los compañeros estaban avanzando, primero en la parte de formar estructura de defensa y promoción. Se formó un equipo que se llamó Redes Ciudadanas, los que estuvieron ahí lo recuerdan, y se avanzó muy bien, en la cual logramos conformar estructuras tanto de defensa como promoción. Fue una primera experiencia organizativa de este modelo, en el cual había una figura en las estatales, distritales y brigadistas, tanto en la promoción como en la defensa. Entonces fue muy interesante porque te permitía palpar lo que la gente quería, y era muy emotivo, y te llenaba de mucha fortaleza y emoción darte cuenta que a los lugares que llegabas, pues la gente decía que iba a ayudar al licenciado Andrés Manuel y que venía de menos a más. Entonces, pero también fue muy doloroso ese proceso por el fraude que nos cometieron. Porque nosotros teníamos la certeza de que todo iba bien, incluso teníamos la certeza de que ganamos, teníamos la certeza de que cometieron fraude. Muchos mexicanos estamos seguros de eso. Y el fraude nos lo cometieron en aquellas casillas donde nos faltó organización. Y nos metieron de 1, de 2, de 10 votos, pues para voltear el proceso, pero realmente la elección se ganó. El pueblo de México lo sabe, ¿no? Por ejemplo, ver documentales como el de Luis Mandoki, ¿no? Fraude 2006, se lo recomendamos mucho, justo y precisamente para las nuevas generaciones. Luego, hoy tenemos nuevas generaciones de colaboradores, ¿no? Que nos tocó, incluso como a mí, por ejemplo, yo en 2006 no podía ni siquiera votar. Pues eras un jovencito. Sí, estaba muy chico. Eras un niño, ¿no? Pues casi, sí, yo creo que era un adolescente. No me tocó, pero sí me tocó luego ver el video
y luego ya empezar a informarme, votar las 2 veces que pude por el licenciado. ¿Viste el de quién es el señor López? También lo vi. Sí. O sea, ese tipo de información, y de verdad es muy importante que, insisto, las nuevas generaciones lo vean. Sí. Porque hoy ustedes, y lo digo con mucho cariño y también con respeto, pero gozan de tener un partido hecho y de hecho, cuando a generaciones como la tuya les tocó desde cero, ¿no? O sea, es más, incluso escisionar de un otro partido hacia generar este nuestro partido movimiento, ¿no? ¿Qué nos puedes contar ahí? Mira, pues no fue sencillo, sí, hubo etapas muy complicadas, en la cual muchos compañeros entregaron tiempo, esfuerzo, algunos hasta la vida, por la convicción de formar este movimiento que garantizara sentar las bases de la transformación del país. Sí. Entonces, pues pasando el proceso del fraude del 2006, pues se vienen muchas cosas, ¿no? Uh-huh. De entrada, la decisión que se toma en el Zócalo capitalino de venir a estar en un plantón en Reforma. Claro. Y que muchos no entienden que fue un acto de mucha altura política del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Claro. De concentrar a la gente aquí y decirles que no cayera en la provocación de tener actos violentos, ¿no? Claro. Y no se rompió ningún cristal. Claro. Y en lo cual se tomó una decisión de mucha altura política de formar un movimiento que se le dio el nombre del Gobierno Legítimo de México. Y que sobre todo hay que también, por eso también estos espacios son bien importantes. A ver, porque en ese entonces yo recuerdo llegar a ver las noticias, ¿no? Y había entrevistas, había mucha gente ahí echando mentiras, ¿no? Sí. Y diciendo, no, pues se paró la economía de la Ciudad de México, ¿cómo es posible? Todo el plantón, lo que representó, cuando realmente conoces a gente que estuvo ahí, te das cuenta de que nos metieron el dedo a la boca a los medios de comunicación. Sí. Y por eso es importante nosotros tener este tipo de espacios que luego nos permitan decirle a la gente lo que de verdad pasó. Sí. No es precisamente hablarle a la base, es decirle a toda la gente qué es lo que de verdad está sucediendo, porque desafortunadamente no tenemos, más bien tenemos medios de comunicación, la mayoría, no todos, hay que reconocerlo, y todo el respeto para los compañeros de la prensa, pero con agendas, ¿no? Y acá la agenda de espacios como este y de la vocería del pueblo es que pues obviamente todos los ciudadanos sepan lo que están haciendo sus diputados, quiénes son, qué hacen y que estén bien informados de primera mano. Mira, yo te aplaudo este ejercicio que llevas a cabo, Alan, porque la verdad nos da la posibilidad de compartir y comentar parte de la historia de lo que hemos hecho, no solo nosotros, sino el movimiento. Así es. Y que la gente, como tú bien dices, no se quede con la información que a veces dan de manera sesgada a algunos medios de comunicación. Esta posibilidad... O algún comentócrata que también... O algún comentarista que lo hace con dolo, ¿no? Exacto. O no solo con dolo, sino lo hace con un beneficio económico, ¿no? Literalmente, ¿no? Pagada, claro. Entonces, esto lo hubiéramos querido tener hace algunos años y nos hubiera permitido iniciar la transformación antes. Porque a través de estos espacios que tú has creado, que se crean aquí en el Congreso, pues nos permite llegar por otras plataformas a los diferentes rincones del país e informarle a la gente de manera objetiva y sin sesgos de lo que realmente vivimos de este lado. Y sucedió, claro. Entonces, el plantón, repito, fue un acto de mucha altura del licenciado Andrés Manuel. Mucha gente que nos va a ver recordará que en los estados había mucho enojo. Claro. Por el fraude que nos había cometido el PRI. Yo recuerdo de camino a la prepa ir viendo, ¿cómo se llaman? Pintas en bardas, que usted diga y estamos puestos, licenciados. Y la gente estaba muy molesta. La gente ya tenía la sangre caliente por el robo que habían cometido a la dignidad, a la opinión del pueblo de México. Entonces el licenciado lo que hace en ese momento... Un segundo robo, aparte de todo, o sea... Después del fraude del 88 con el ingeniero Cárdenas, robo flagrante es con Salinas de Gortari, y luego se viene el del 2006 con Calderón, pero de la mano, coludidos porque iban amarrados, ¿no? Claro. Entonces se da esto, se convoca, y el licenciado lo que hace es decir que instaurábamos un gobierno legítimo de México, y al contrario de lo que dicen los analistas,
pues lo que permitió es estabilidad. Claro. Porque no se generó ningún conflicto en ninguna entidad, Porque, sino repito, había gente muy decidida. muy decidida. Muy Al decidida. contrario, lo que hizo es acordar con los convencionistas que estuvimos en el Zócalo, de que se iniciaría un recorrido en todos los municipios del país, para informarles lo que había pasado, porque ya se venía y ya se estaba dando una campaña durísima, pagada por el gobierno federal, en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y haciendo esto que tú dices, descalificando, señalándolo como violento, señalándolo como que tenía un proyecto de visión parecido al de otras naciones, decían que estaba un loco. Y tristemente, Alan, y le digo a las personas que nos ven, pues algunos de la gente que se decía de izquierda también se compró ese discurso, ¿eh? No lo dudo. Y empezamos un recorrido en los 2.400, 2.500 municipios del país. Municipios. Y mucha gente nos dio la espalda. Y fue una etapa complicada. Empezamos en Yucatán, allá en Silán Bravo, en donde tuvimos un primer evento en el cual llegábamos a las plazas públicas a informar lo que había pasado. Lo que había pasado en el fraude electoral y por qué el plantón. Pero invitando a la gente que nos siguiéramos organizando y que lográramos la transformación por la vía pacífica. Y empezamos a recorrer todos los municipios. Yo tuve la suerte, me siento muy afortunado, Alan, porque me dieron la posibilidad de ir en este equipo como una avanzada, coordinando los módulos de credencialización del gobierno legítimo, donde llegábamos de 2 a 3 horas antes del inicio del evento en la plaza pública, y lo que hacíamos era invitar a la gente a credencializarse, a registrarse, a afiliarse en el gobierno legítimo de México y a formar comités en las secciones donde vivían. Entonces llegábamos nosotros. Aún hoy es, por decirlo menos, es muy bonito. He tenido también la oportunidad de estar en campañas alrededor del país y es hermoso llegar a ver personas, sobre todo adultos mayores. Yo conocí en el estado de Coahuila, en Torreón, a un señor, tenía como un álbum de fotos, sí, y ahí tenía su credencial del gobierno legítimo. Sí. Pues a nosotros nos tocó en eso participar, y cosa que agradezco, porque me dio la posibilidad de conocer los diferentes Méxicos que hay. Sí, exacto. Y darte cuenta del olvido y el rezago que nos tenían estos gobiernos neoliberales. Y conocer, entender más la filosofía de la política del licenciado Andrés Manuel. Entonces empezamos, y también nos llegábamos, hubo momentos de mucha tristeza, ¿no? De ver las comunidades en olvido, frustración, de mucha alegría también, pero también desesperación, porque en esa etapa pues me tocó ver la campaña del 2006, luego el inicio del gobierno legítimo, haciendo este recorrido a partir de enero del 2007, y en lugares, en plazas que en la campaña de 2006 estaban a reventar, ahora en esta actividad del gobierno legítimo con muy poquita gente. No muchos no lo creen, ¿no? Nosotros hicimos el recorrido a tierra, nosotros no íbamos, o yo no iba en la camioneta con el licenciado, sino iba en avanzada, y recorríamos por carretera todos los lugares para llegar a los municipios antes que él, para montar el módulo de información, sí, y donde no había bocina llevábamos una bocinita o llevábamos un altavoz, y donde no había templete pues se subía el licenciado al kiosco. Y me tocó ver donde no había ni kiosco, que lo hacíamos en la calle, poníamos literalmente unos tambos de agua, una tabla, y él se subía a hablar ahí con un megáfono, o con una bocinita que llevábamos, y así hacíamos los eventos, ¿no? Él también hacía el recorrido en transporte público, o sea, siempre fiel a sus principios que nos enseñó, cuidando la austeridad y no estando por encima de nadie, ¿no? Incluso llegamos a los eventos y nos pasó en algunos lugares que no se juntaba mucha gente, ¿no? Sí, poquitita. Hay grandes historias que decían, oye, llegábamos a reuniones en casas, o sea, como candidato a diputado local, 5 o 6 personas en una casa. Llegábamos a lugares en plazas públicas que no se juntaban más que 5 o 6 personas, y el licenciado empezaba a dar el discurso,
y daba un discurso como si la plaza estuviera llena de miles de mujeres y hombres. Y nosotros nos quedábamos viendo los unos a los otros, ¿no? De la manera en que el licenciado informaba a la gente y si fuera necesario después se acercaba a hablar en lo individual con cada una de las personas, claro. Y él convencía para que la gente se fuera a credencializar. Y de repente tú no entendías, uno no entendía, ¿no? Y hasta que un día él se acercó a nosotros al módulo y me dice, miren jóvenes, recuerden una cosa, vamos a recorrer y vamos a llegar a todos los municipios del país, no importa las carreteras y los caminos. Dice, y vamos a llegar a todos ellos. Y algo que les quede claro. Dice, en aquellos lugares donde menos gente hay, es donde la gente necesita más información. Y es donde ustedes tienen que hacer más conciencia, el doble de trabajo, y donde tiene que ser el discurso con más sentimiento, más emotivo, con más claridad en la información, porque ahí es donde la gente necesita más saber de lo que está pasando. Claro. Y así sean 5, o sean 1000 o 100,000 personas, tenemos que dar la misma información y ahí vamos a llegar. Y así lo hicimos. Entonces cuando eso te decía, pues te llenaba de emoción y te hacía comprender valga la expresión, el compromiso que el licenciado Andrés Manuel tenía y tiene con el pueblo de México. Claro. Entonces recorrimos todos los municipios. Y conocieron todos los Méxicos. Me encantó como lo dices, porque efectivamente hay grandes diferencias abismales en las condiciones materiales de siquiera incluso de gente de la Sierra de Durango a la de Oaxaca. Sí, y la concepción de vida diferente. Completamente. Entonces nos tocó llegar, yo me acuerdo mucho, una gira que hicimos al estado de Puebla y Veracruz, donde fuimos al municipio de Venustiano Carranza, me acuerdo. Entonces, para llegar al municipio de Venustiano Carranza tienes que irte sobre la carretera libre, llegas a Tlaxcalantongo, ¿no? Y adelante de Tlaxcalantongo está una base de camiones en ese entonces, y de ahí te subías en un camino de terracería a la cabecera de Venustiano Carranza. Entonces, el camino de terracería eran de 4 horas, ¿no? Y no mucha gente iba a la cabecera de Venustiano Carranza. Sí. Entonces yo me acuerdo que terminamos el evento en Tlaxcalantongo y preguntamos, oye, ¿para ir a Venustiano Carranza? No, dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde están las oficinas administrativas? Es aquí adelante. Digo, no, vamos a la plaza pública de la cabecera municipal. Decía la gente, pues está lejísimos y si no conoces no vas a llegar. Dice, te recomendamos que llegues a las 5 de la mañana, 6 de la mañana a la parada de camiones y preguntes ahí quién va a Venustiano Carranza. Para que se suba contigo y se vaya contigo para que te diga por dónde es. Dice, porque es un camino de terracería. Entonces yo en esa ocasión me tocó ir a mí allá y llegamos efectivamente a la parada de los camiones. Oye, ¿a quién va? Venustiano Carranza. Y un señor dice, yo voy para allá. Dice, pero no llego hasta allá, yo llego a mitad del camino y ya de ahí les digo cómo lleguen. Bueno, pues súbase. Entonces ya nosotros teníamos que llegar 2 horas antes porque teníamos que montar un módulo, claro. Porque llevábamos hasta equipos de computadoras, llevábamos impresoras para montar el módulo y hacerle la credencial a la gente que quisiera registrarse al gobierno legítimo de México. Claro. Y aparte aprovechamos para vocear o hablar un poquito para que la gente se enterara que iba a llegar Andrés Manuel. Entonces ya pues salimos bien temprano, como 5:30 desde la mañana, porque el evento era a las 10 de la mañana. El licenciado en ese entonces, fíjate que se aventaba de 7 a 8 eventos por día, era impresionante. El fin de semana ocupaba jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces los sábados y domingos eran de cajón, ya sabíamos que eran 8 eventos. Y empezaba a 10 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Eso era impresionante, el ritmo del licenciado Andrés Manuel. Entonces, ya me tocó, llegué, ya se sube una persona, ya empezamos, y yo veía pues pura camino de brecha, ¿no? Y ni casas, pues, ni personas, y dale para allá, y dale para allá. Y luego llegábamos a veredas donde había una Y y decía, dale para la izquierda o dale para la derecha. Entonces ya después de 2 horas de esta persona, sí, claro, que ojalá y vea este programa, tenga la posibilidad, por agradecerle, no me acuerdo de su nombre, la verdad, dice, yo aquí me quedo, ya de que ustedes le siguen derecho, dice, todo para la izquierda, ¿no? No, dije, del lado del corazón, el camino correcto, del lado de la izquierda. Pero así nos digo, ya, vamos, dale. Entonces llegábamos a lugares donde ya no sabíamos qué hacer porque se había la brecha, y dice, pues dale para la izquierda, digo, para la izquierda. Dijo que para la izquierda, pues vámonos. Y vámonos.
Y bien recuerdo que llegamos a un lugar donde ya no había camino, había un río, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos de aquí? ¿Para dónde? Y ya además vimos que de aquel lado del río se veían rodadas de carro. Entonces nada más nos bajamos a medirle qué tan alto estaba el río, para ver si pudiera cruzar la camionetita en la que íbamos, y pues dale. Entonces nos aventamos como 3 horas y media en el camino de terracería, pero llegamos. Entonces llegamos como 9:30 de la mañana y el evento era a las 10, entonces corriendo luego a instalar el módulo y avisarle a la gente, oye, va a venir Andrés Manuel. Decía la gente, no nos creía, se burló, no, pues aquí ni viene el presidente municipal, ve, quemaron el Palacio Municipal para bajar las oficinas administrativas a ras de carretera porque hasta acá no vienen. Y sí, el Palacio Municipal estaba quemado. Y donde tú veías la gente y no dabas crédito, bueno, sí, ya nos había tocado ver tus lugares igual o peor, donde parecía que retrocedías en la historia del país 50, 60, 70 años, donde la gente andaba en calzón de manta, donde la gente andaba a caballo, donde traían el machete, y a la orilla de la nada, ¿no? En el medio de la nada, ¿no? Entonces la gente dice, no va a venir. Y los celulares pues, obviamente no servían. Y en ese entonces no había que Google Maps y eso, era con el Atlas carretero, el guía rojo y la orientación de la gente, ¿no? Entonces por eso que dicen que todos los caminos llevan a Roma, pues tiene uno que ir preguntando, ¿no? Entonces, bueno, sí llevan, pero que nos vayan diciendo. Pues nos vayan diciendo. Entonces llegamos allá, tío, y la gente no creía. Y pues ni para comunicarnos con el equipo que le acompañaba a él y para decirle en qué condiciones estaba, porque hasta nosotros dudábamos, ¿a poco se iba a llegar hasta acá? Pues está el camino horrible y como el que lo orienten. Entonces, había los celulares, pero no en TV a línea. Ya nos acercamos a una tiendita donde te rentaban el teléfono, ¿no? Sí. Para hablar. Entonces ya hablamos y avisamos, no, si va para allá, pues aquí estamos. Y la gente nos decía, si llega el licenciado, me afilio a Morena, al gobierno legítimo. Dice, yo no soy de ningún partido, yo siempre por la acarreo que había aquí, pues votábamos por el PRI. Dice, pero si viene Andrés Manuel, nos va a demostrar el compromiso que tiene con la gente y nos vamos a registrar y vamos a ser leales a él. Entonces, que llega el licenciado, la gente se quedó sorprendida. Y decía la gente, pues, ¿en qué va a llegar? ¿En helicóptero? ¿Cómo? No, en carretera. No, ¿cómo crees? No, va a llegar. Y llegó, y ese tipo de sorpresas eran muy gratas. Y el cariño, cuando la gente lo veía llegar, pues, le daba mucha esperanza y se le acercaba y le agradecía. Y muchas cosas, como se nos tocó convivir. O lugares donde llegábamos y te das cuenta que la gente no tenía ni para comer, pero la gente bien solidaria, y te invitaba de comer. Sí, claro. Y te sentabas con ellos en serio, o sea, en el suelo y en medio un molcajete de salsa hecha de puro chilito, tomate o jitomate, un altero de tortillas y un poquito de frijoles. Y lo que comías era remojando la tortilla en el chilito o echándole a la tortilla chilito y frijoles, y así comíamos. No había recursos, o sea, el movimiento... Ese es un tema que me gustaría mucho que tocáramos, porque luego suena fácil, o sea, decir, se anduvieron paseando por todo el país. No había recursos, o sea, literal, nos dormíamos en la camioneta que llevábamos. Cuando nos alcanzaba nos dormíamos en hoteles, pero hoteles muy sencillos. Y si no nos alcanzaba, porque íbamos muy acotados, porque era cooperación, nos dormíamos en la camioneta o en los espacios que los compañeros nos habilitaban, que podía ser la casa de alguien, y pues en las casas de provincia, pues después de la puerta todo es cama, ¿no? La sala, ¿no? Entonces te acostabas en el piso, que les agradecemos a las compañeras, a los compañeros, o luego nos habilitaban salones de escuelas para acostarnos. Porque no había, o había lugares donde no había hoteles, ¿no? O sea, y no había dónde quedarte. Entonces allá, tú eres de Zacatecas, allá en tu tierra, tú eres de Durango. De Durango, sí. Bueno, pues allá entre tu tierra, entre Durango y Zacatecas, pues el liceo Andrés Manuel se quedaba en los hoteles que nosotros, ¿no? Y hoteles muy sencillitos, modestos. Y al otro día párate temprano a bañarte, si había agua caliente, si están con fría, y córrele porque ibas al otro evento. Y comer igual, o sea, comíamos lo que podíamos,
mucha gente no cree, o sea, el licenciado se paraba y comía lo que comían todas y todos, y si no comprábamos algo de alguna tiendita, y él comía de lo mismo, ¿no? Me acuerdo que si no pedía que lleváramos algo que él fuera comiendo, bueno, los que lo acompañaban ahí en el carro, en la camioneta, que él iba, y eso era lo que comía, y nosotros pues igual. Entonces comías, a veces aprovechabas en la mañana y en la noche, o a veces nada más una vez al día, y comías lo que te alcanzaba o lo que la gente te invitaba. Claro. Había gente que hacía como fiesta, ¿no? Ya había organizadores que no sé, admirable, se organizaban, y la gente del pueblo, entre todos, porque era un gusto que llegara Andrés Manuel, Claro. y agarraban una gallina, un puerquito, una res, y la hacían para toda la gente que llegaba, pero porque era como una fiesta, Claro. de que hubiera llegado un personaje como si fuera Andrés Manuel. Entonces cuando había eso, pues hasta a nosotros nos tocaba, ¿no? Ya nos invitaban un taquito y aprovechábamos, ya la hicimos, ¿no? Ya nos van a invitar a comer. Y la gente, lo que siempre destaco es lo que sentía, le transmitía el señor Andrés Manuel, que era esperanza, que había la posibilidad de garantizar que las cosas que cambiaran, y que iba a llegar una gente que entendía las necesidades del pueblo, y que sobre eso iba a atender un cambio. Y eso es lo que te transmitía a la gente, mucha esperanza. Luego nos pasó la campaña del 2012, donde también hubo fraude. Claro. Ahora ya con Peña Nieto fue diferente. Y también hacer un comentario. En todos estos procesos de la construcción del movimiento, la campaña 2006, gobierno legítimo, campaña del 12, lo que nos dejó es también mucho aprendizaje, que debemos de tener claro de que el trabajo más importante es el organizativo, y es siempre abajo, siempre a ras de piso, estando siempre con la gente. Y eso es lo que Andrés Manuel nos enseñó, y que siempre decía a los legisladores y a las legisladoras: no pierdan de dimensión la importancia que tiene siempre el estar informando a la gente, y siempre regresando al lugar para agradecerle el apoyo a la gente. Y eso es una forma la forma de hacer política en el movimiento. Entonces eso nos pasó donde no había nada, y la gente te iba a apoyar por convicción, porque no le dabas nada a cambio. Me voy a regresar cuando yo fui brigadista. Cuando yo fui brigadista del Sol, a mí no me pagaban. Lo hacía por convicción. Claro. Porque yo sí creía que a través de la organización y de la gran convocatoria que se hizo Andrés Manuel podíamos cambiar las cosas. Y en la historia del movimiento, en el gobierno legítimo, la gente cooperaba al gobierno legítimo para que pudiéramos seguir avanzando. La gente entre ellos se organizaban para imprimir volantes, para hacer discos. ¿Te acuerdas que había los discos? Claro. Del CD, y poder replicar los videos como el que tú dices de quién, de Luis Mandoki, de quién es el señor López, y todos los que sacó la defensa del petróleo, porque luego en el 2009 nos organizamos también para dar la defensa del petróleo, donde Calderón quería llevar a cabo su reforma energética y lo frenamos, pero fue a través de este mecanismo, y la gente se cooperaba con las Adelitas, ¿no? ¿Te acuerdas? Había una gran organización, una gran convicción, pero solamente la podía, digamos, encabezar un gran hombre. Como el licenciado Andrés Manuel. El licenciado Andrés Manuel. Y ahí me tocó conocer a muchos actores, ¿no? La mayoría personas de primera que hoy siguen, que algunos son gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas, senadores, que son parte del gabinete, ¿verdad? De la doctora. En toda esta etapa pues también estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, que es presidenta de la República, y que ella también se iba a tocar casa por casa, la mandaba, le pedía al licenciado Andrés Manuel que se fuera comisionada a diferentes entidades a motivar la organización, el esquema organizativo del movimiento, y así lo hacía con mucha disciplina. Y muchos de los que hoy estamos, ¿no? Entonces, eso es parte de la identidad del movimiento, lo que enseñó Andrés Manuel. Y obviamente ya voy a resumirlo, ya se viene la campaña 2012, hicimos lo mismo, tarea organizativa. Luego, después del 2012, o previo al 2012, pues se forma Morenace, porque se viene ya más dura la división o la embestida
de la dirigencia del PRD, que en ese entonces coordinaban, donde firman el acuerdo por México, donde dicen ya es insostenible, claro. Cara y es el cinismo total, y donde se pone a consideración de las y los simpatizantes si nos manteníamos en el PRD o nos íbamos a formar otra ruta, y se toma una decisión entre todas y todos. Algunos dijeron que nos quedáramos, otros que nos fuéramos. A fin de cuentas se toma la decisión de irnos a formar un nuevo organismo, que qué bueno que así se decidió, fue la mejor decisión, porque el PRD se entregó al neoliberalismo, ¿no? Claro. Y los dirigentes del PRD. Pero en todo este momento, o en el momento después de la campaña de 2006, a lo que también quiero regresar, muchos de los que, gracias a la campaña del 2006, gracias a la figura de Andrés Manuel, se volvieron diputadas, diputados, senadores, alcaldes, nos dieron la espalda. Y en el proceso del 2007 nos dejaron solos. En el gobierno legítimo no nos ayudaban. No nos ayudaron. Entonces éramos un puñado de personas, claro, que hacíamos de todo. Pero luego ese tipo de cosas son importantes, bueno, que sucedan. Luego, como dice el dicho, mejor solitos que mal acompañados. Sí. La verdad es que con infiltrados de ese nivel, ya... Sí. Ese tipo Por eso de decía Andrés espacios tan Manuel, importantes, hay que bueno, reservarnos el derecho de admisión, así es. ¿no? Entonces, y eso nos permitió también formar cuadros. Claro. Y se formaban muchos cuadros de compañeras y compañeros que, repito, ahora ocupan encargos, con ese espíritu, esa conciencia y esa convicción de que lo más importante es estar cercanos al pueblo de México, y lo más importante es garantizar el beneficio del pueblo de México y no el beneficio o los intereses de unos cuantos. Entonces, digo, ya después pasa eso, se forma Morena C. Y en todo este trajín me tocó andar para allá y para acá. Ya después de lo del tema del gobierno legítimo, me comisionaron para hacer algunas tareas en la parte organizativa para formar Morena. Estuve en Veracruz, estuve en Chihuahua, estuve en Veracruz, estuve en Chiapas, estuve en Oaxaca, estuve en Baja California Sur, estuve en Jalisco, Estado de México un poquito menos. Fíjate, soy del Estado de México y poco me ha tocado hacer tareas organizativas en el Estado de México, me ha tocado hacer otras cosas, en otros estados, perdón. Ahora con la mesa de finanzas y ayudamos, y que orgullosamente le ganamos al grupo Atracomulco, ¿no? Lo que y quedaba, qué manera de ganar. y les dimos hasta por debajo de la lengua. Maravilloso. Pero fue gracias a la organización, a esta forma que Andrés Manuel nos enseñó. Y luego nos metimos a la campaña, te digo, se forma Morena, hace luego Morena Partido, que no fue fácil. Nos fuimos a la complicada, a hacer asambleas estatales con una mínima asistencia de 3,000 personas por evento. Salió muy bien, y después nos fuimos al primer proceso electoral como Morena. ¿Y qué sentiste ahora que dices que tenías reuniones en Punta del Cerro con 2, 3, 5, 10 personas, a luego estar generando este tipo de eventos de 3,000, y al día de hoy, bueno, pues ver los grandes eventos, abarrotar el Zócalo, etcétera? Sentía mucha emoción, sentía muy bonito, ganas de llorar, porque también ya después, debo de presumirles, después de tener eventos así chiquitos, me tocó organizar eventos de miles de personas. A mí me dieron la posibilidad después de estar coordinando eventos en Veracruz, en Baja Sur, en Jalisco, y eventos de miles de personas donde me tocaba organizar. Y así como me tocó organizar eventos chiquititos y ser maestro de ceremonia, me tocó estar en eventos masivos y ser maestro de ceremonia, ¿no? En eventos en Veracruz me tocó a mí organizar, junto con la hoy gobernadora Rocío Nale, la campaña de 2012, el segundo evento de la campaña de nuestro candidato a la presidencia de la República, el señor Andrés Manuel. El primero lo hizo en Macuspana, en Tabasco, y el segundo lo hizo en Coatzacoalcos, Veracruz. Y a mí me tocó coordinarme y organizar junto con la hoy gobernadora Rocío Nale ese evento, donde hicimos un evento grande, ¿no? Y luego todo el proceso electoral de la campaña del 2012 me tocó coordinarme con otro hoy gobernador, que es Javier May, y nos tocó organizar la campaña en el estado de Veracruz, y me tocó organizar eventos junto con él y con muchos otros compañeros más en el estado de Veracruz, que les mando un saludo y un abrazo a todas y a todos, grandísimos, ¿no? Ahí estuvo Byron Barranco, cuando también se da a conocer, previo a toda esta campaña del 2012, el tema de Morena, claro, ¿no? Entonces ya Byron lo llevábamos a las plazas públicas y nos acompañaba, y eventos masivos y algo emocionante. Y
Y luego en el gobierno en el tema de Morena, pues ya traíamos una inercia, y me tocó ir a la Baja Sur a organizar el movimiento allá. Y cómo fue cambiando y evolucionando. Y también déjame decirte que la campaña de 2015 fue complicada, porque tanto el PRD, todavía seguía diciendo, las que eran candidatos y candidatas del PRD, que no votaran por Morena, que votaran por el PRD, porque a fin de cuentas éramos lo mismo y íbamos a ser juntos para el 18. Entonces, informarle a la gente que estábamos en Morena no fue sencillo, y lograr que sostuviéramos el registro y ganáramos varios espacios. Lo que representó decir la verdad. A ver, ese partido se entregó al neoliberalismo. Sí. Y luego salimos, hubo una decisión de una parte del equipo, pero ya no somos lo mismo. Y nosotros siempre tratando de sumar, no de restar, invitando a la gente. Y luego el crecimiento que hubo del 15 al 18 fue impresionante. Yo para el 18 estuve en Jalisco, también muchos amigos, igual que en Baja Sur, igual que en Michoacán, igual que en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Tuve la posibilidad de recorrer, te insisto, con este ejercicio del gobierno legítimo, la mayoría de los municipios. No recorrí los 2.500, pero sí recorrí, conozco las carreteras y plazas principales, nada más, de por lo menos yo creo 2.000. De todos los estados prácticamente. Los estados sí los conozco todos, los distritos también. Y ya me mandaron a Jalisco, y en Jalisco cuando llegué también no había nada de organización. Cuando yo llego, y no sé estancias, el partido perdió el registro en lo local en la 2015, y me tocó empezar a organizar para el 18. Y igual me acuerdo en la zona de Los Altos, de allá en Tepatitlán y en Arandas, donde nos decían que los eventos eran chiquititos, ¿no? Que no se juntaban más que 50 personas. Y luego en Jalisco lograr armar eventos en las avenidas principales de Jalisco, donde no eran 1,000, ni 2,000, ni 3,000, eran más de 20,000, 30,000, 40,000 personas que llegaban a refrendar el compromiso con el señor Andrés Manuel. Y nada más, en ese proceso del 2018 le dimos 2-1 a Ricky Riquín Canallín, no, donde Andrés Manuel sacó 2-1 en Jalisco. Después de no tener partido local, y dimos muestra que a través de este ejercicio de organización se puede avanzar. Y ahora pues ya con la doctora pues pasamos de 30 millones a 36 millones. 3 millones más. Sí, creo que ya vamos a acabar, estamos sobre tiempo, ¿verdad, Alan? ¿No? La verdad es que... Donde tú me digas, yo me dejas hablar, tú me dejas hablar, yo sigo platicando. No, cuéntanos, o sea, si tú tienes algo que hacer... No, yo les digo, yo encantado, pues mira, estos espacios son los que creo que debemos de seguir fomentando, porque como tú bien decías, hay personas que creen que Morena inició en el 2018, ¿sí? No, hay algunos otros que piensan en 2015 porque fue el primer proceso de elección, hay algunos otros que piensan que fue cuando se funda como Morena AC en el 2011, y no, el movimiento tiene más años, y a mí me tocó a partir del 96, pero hay compañeros que tienen mucho más años, que vienen caminando con el señor Andrés Manuel desde Tabasco. Claro. Y a mí me tocó conocer personas, perdón que no vayan a pensar que soy presumido, ¿no? Pero les comparto parte de mi historia en el movimiento. Me tocó conocer al equipo de licenciado que lo acompañó desde el inicio. Incluso algunos ya fallecieron, que fueron grandes maestros para nosotros, como el licenciado Alberto Pérez Mendoza, que él lo acompañó desde Tabasco, ¿no? Ahí conocí también al ingeniero Octavio Romero Oropesa, que hoy es, y que es uno de mis maestros también, que es el responsable de Infonavit, que fue el director de Pemex, y que ellos empezaron junto con Javier May, allá en Tabasco, a hacer esta tarea, y luego se sumaron algunos otros referentes importantes del movimiento, como Adán Augusto, claro, entre otros más, ¿no? En ese estado, ¿no? Y en otros estados, pues cuando fue dirigente nacional del PRD, licenciado, pues nada, hay que recordar que fue cuando más gobernaturas se ganaron, y ahí se ganó Zacatecas, así es, con el doctor Ricardo Monreal, nuestro coordinador, ¿no? Le mandamos un saludo, que ahí conocí también al hoy gobernador a David Monreal, ¿no? Entonces, que es parte de la historia del movimiento, y a mí me tocó formarme con estas personalidades. Con el primer círculo de licenciado Andrés Manuel. Pues yo era del equipo que hacíamos Talacha, ¿no?
porque barríamos, cargábamos, estibábamos, manejábamos, íbamos a los eventos, coordinábamos eventos, organizábamos. Y era una formación que te daba, ¿no? O sea, con el ejemplo. O te decían, ahora te toca a ti ser maestro de ceremonia y te ibas a ser maestro de ceremonia. Pero es la mejor manera de comenzar en política. Yo luego, yo soy de Durango, allá la transformación no ha llegado, esperemos pronto. Va a llegar, ya llegó, vas a ver. Pues le ganamos, acuérdate, las senadurías, las ganamos, la senadurías fórmula. Ahora en 24, y en el 18 también. Sí, también el 18, hay un avance importante. Sin embargo, bueno, pues la gubernatura sigue siendo del PRI. Hoy del PRI, antes del PAN, y de ahí en adelante. Es lo mismo, ¿no? De ahí para atrás del Es la misma gata, nada más que revolcada. Efectivamente. O sea, luego no entiendo ni cómo suceden esas cosas. Pero bueno, y sí, en efecto, ver cómo ha crecido el movimiento es muy interesante. A mí, hablando de campañas, me tocó estar también en la Laguna de Durango. Y ya entrando un poquito en materia. ¿Con Marina o antes de Marina? Con Marina, sí, con Marina. De hecho, en su administración, como presidenta municipal, le mandamos un saludo también. También a la amiga Marina. La querida amiga Marina. De hecho, allá fue donde te conocí también. Sí, es que ya la bola me empieza a hacer daño, sí. Ya de repente no me acuerdo de cosas. Sí, el diputado no se acuerda de mí, pero yo lo recuerdo perfecto. Ahí es que yo ahí fui secretario nacional de organización de Morena. El movimiento es muy generoso y a mí me ha dejado grandes enseñanzas, un gran aprendizaje y me ha permitido crecer en lo individual, en lo personal, en lo profesional, en lo político. Pero lo que más me ha permitido el movimiento es tener mucho amor, no solo por el movimiento, sino por el pueblo de México, porque el licenciado fue también parte de lo que nos enseñó. Y luego te acuerdas que en el 12 le decían que pe Jehová, ¿no? Porque decía que promover el amor al prójimo. Y la realidad es esa, o sea que tenemos de entender. El Mesías tropical, decían. Decían el Mesías tropical. Sí, le decía Krause, ¿no? Entonces, pues Krause. Ya sabemos. Ya sabemos, Televisa, PRI, PAN, sus contratos, ¿no? ¿Por qué no dicen eso, no? Exacto. Entonces, eso nos enseñó, el tener amor por el movimiento y hablar con pasión, hablar con el corazón y motivar a que las personas se coordinaran y se entendieran que se tenían que ver como parte de una comunidad, como parte de un movimiento, pero como parte de una familia. Claro. Y transmitir cariño, no el amor de darte un abrazo todos los días, pero sí de llevarte de la mano. Que lleva al profundo respeto, el que te dice, ¿te servimos otra tacita de café? Sí, por favor. No. Es que aquí estamos muy a gusto con Alan. Sí, se está poniendo bien buena la plática. Y luego los que me conocen saben que soy bien platicón. Y bueno, incluso si todavía tienes tiempo, pues bueno, nos extendemos. Y si tú me dices que vengamos en otro momento a platicar otra cosa, platicamos de lo que tú me digas, Alan. Yo quisiera, si nos permites, la verdad es que, híjole, la plática antes, es decir, estos dos procesos antes de haber logrado, digamos, porque a ver, parece fácil decir la transformación se concretó en 2018, pero no, la transformación viene de mucho tiempo atrás, o sea, el movimiento movimiento justo empieza desde donde nos comentas, a ver, desde los 90s cuando empezábamos, los 80s, cuando él fue candidato a la gobernatura. Y si nos vamos un poquito más a la Chontalpa, me tocó estar en Tabasco, y lo que él hacía en la Chontalpa, que era el crédito a la palabra, irse a caminar con los chontales, muchos no sabían, yo me quedé también sorprendido. Él inició una universidad en la Chontalpa sin nada, con el apoyo de gente, sin tener ningún cargo. Eso es bien importante, porque yo insisto y se lo quiero siempre recordar a las nuevas generaciones que están ahora haciendo política en la transformación. Primero que nada, decirles, aquí no hay lana, aquí hay trabajo y amor por México. O sea, luego llegué a escuchar a alguno que otro que decía, yo me quiero meter pues ahí a ver si chamba o lo que sea. Le digo, no, hay algunos que tenemos chamba y ni siquiera nos va tan así que tú digas impresionante. No. Aquí hay que tener amor al prójimo, hay que estar convencidos de la transformación y lo que representa para el pueblo de México, porque a mí me tocó, y yo quisiera, hablando de historias bonitas, me tocó justo estar en la comarca lagunera haciendo campaña, en la zona de Durango, de la parte de la laguna que pertenece a Durango. Y
Yo creo que es una de las historias que más me han movido, porque son el tipo de historias que uno dice, para eso está uno aquí, ¿no? Sí. Me tocó ver una familia, pues, bueno, ni siquiera vi a la familia, pero escuchar la historia de una señora. Dice, mire, yo estoy cuidando a mis papás, ya son grandes, mi mamá no se puede mover, y tengo un hijo pero es discapacitado. Sí. Me dice, y afortunadamente, dice, tenemos los apoyos del presidente. Gracias, dice, gracias señorita. Gracias. tenemos los apoyos del presidente y gracias a eso comemos. En una comunidad alejada de la laguna, con pocas posibilidades, porque es semi-rural, con unas condiciones materiales brutales. Zona desértica. Sí, en todos los aspectos, porque ella pues, cuidando a la familia, cuidando al hijo, y dice, gracias a los apoyos del gobierno federal, al este apoyo por discapacidad, y al de los viejitos que decía. Le decían que en la cabecita de algodón, mi papi chulo, mi abuelito, mi viejo, así le decía del licenciado, claro. Las y los abuelitos y los jóvenes. Claro. Y también los papás de los jóvenes. Claro. Porque al ayudar a los hijos y a los abuelitos nos ayudan a los que estamos menos jóvenes. Claro, sin lugar a dudas. Y eso lo quise yo mencionar justo porque esa debe de ser la vocación de servicio y amor al prójimo que tenemos que procurar. Sí. A ver, Andrés Manuel López Obrador sembró la semilla de un árbol del cual probablemente en forma no disfrute la sombra, pero ahí está. Pero va a dar muchas semillas. Y estoy seguro, y es importante, insisto, a mí más bien este programa, ya está dando muchas semillas. En este espacio yo siempre le digo a la gente, no se olviden que hay un back histórico de años, de grandes mártires de la izquierda mexicana, Sí. de grandes personajes que perdieron tiempo de familia, tiempo para hacer, justo para terminar una carrera como tú, incluso la vida. Y hoy estamos donde estamos gracias a esos personajes. Y hoy se los queremos agradecer. Mira, yo lo que... Pues tú eres un ejemplo de ello. De entrada, pues quiero mandar y quiero decirle a los amigos y a las amigas de Durango que fortalezcan la unidad entre ustedes, compañeras y compañeros, porque sin duda a través de la organización y de fortalecer el equipo que ustedes han logrado, van a garantizar un triunfo contundente en este proceso que se viene ahora para el Estado. Y ya lo hicieron en el 18, ahí tuvimos complicaciones para elección intermedia, crecieron bastante para la revocación de mandato, luego en el 24 dieron ejemplo de organización, entonces que aprovechen lo que han logrado hacer como equipo y eso ahora lo capitalicen ganando la mayoría, porque así va a ser de los municipios en Durango. Y sin duda, después vamos a lograr el triunfo en la gobernatura, porque son un gran equipo de mujeres y hombres que vienen también de una lógica en la cultura del esfuerzo, porque en el desierto crear las ciudades que han logrado construir no es sencillo, y que no se rajan, y que es gente comprometida, de principios, de convicción, es que de repente les falta más organización, ¿no? Entonces lo van a lograr primero. Segundo, decirte que esto, como tú, Alan, los que estamos en el movimiento lo hacemos por amor. Y es lo que yo les he dicho a mis hijas, esto lo he hecho por amor a ustedes. Pero deben entender, hijas, que el amor que les tengo a ustedes también me obliga y me implica seguir haciendo este ejercicio de construcción y concientización, porque pues yo me hubiera podido dedicar a tener un trabajo en el cual hubiera entrado una empresa o dar clases o X o la misma administración pública, o la misma administración pública, ahí me quedo para tener una mejor condición de vida para ellas. Claro. Pero no hubiera abonado en que el beneficio fuera colectivo. Y si las cosas hubieran seguido igual, pues a lo mejor yo ahorita estuviera pues, económicamente mejor y relajado. Sí, pero es muy importante. Pero estarías poniendo la seguridad integral de mis hijas. Y si la gente está bien, mis hijas van a estar bien. Claro. Y si yo nada más busco el beneficio de mis hijas, a lo mejor no lograría una estabilidad para que ellas tuvieran todavía mejores condiciones. Claro. Porque lo que estaríamos permitiendo es que las cosas siguieran igual en la lógica de que siguiera un modelo neoliberal encabezado por el PRI o por el PAN,
y garantizando que se siguiera polarizando las condiciones de vida, creciendo las anomias sociales, Sí, claro. creciendo los vicios, Las brechas de desigualdad. la corrupción, las brechas de desigualdad. Entonces, esto, sí, tú bien lo dices, esto se hace por amor. Claro. Pensando en tu familia, porque siempre tengo en la cabeza a mis hijas, que Por es lo supuesto. que el creador, el universo, la vida, me ha regalado, el gran regalo más grande del universo, Ujú. pero siempre también teniendo amor al movimiento, al país, Ujú. al lugar donde somos, a la tierra en la que caminamos, al espacio que nos ha permitido crecer y vivir. Entonces sí, que los jóvenes entiendan que el movimiento viene de muchos años atrás, Así es. y que los jóvenes puedan revisar un poquito de la historia, donde se den cuenta de lo que hizo Salinas, porque a veces se les olvida, porque también... Porque no lo vivieron. Y no solo eso, porque también las reformas educativas que llevó Salinas, que llevó Calderón, que llevó Peña, pues le quitaron esa parte de la formación académica a los jóvenes y no tienen luego manera de comparar. Sí, ¿No? efectivamente. O sea, no hay manera de contrastar porque al día de hoy, lo hemos platicado también por acá, los jóvenes, es más, y me pareció maravilloso como lo dice el diputado Leonel Godoy. Dice, a ver, es que ya no son becas, las becas pertenecen al modelo neoliberal. Sí. Hoy entregamos derechos. Es un derecho. Entonces, ahora todos los estudiantes que van a comenzar a recibir sus becas, porque eso está consagrado en la Constitución, Es un derecho constitucional. porque ya es un derecho. No es exacto. una dádiva. Ya no es una dádiva, ya no es para que me quieran. Yo recuerdo perfecto que a mí me tocó alguna beca que dio en su momento Felipe Calderón. Claro está, en vísperas de la siguiente elección. Sí. A los estudiantes Te de condicionaban, prepa. ¿no? Exactamente. O las mismas becas del famoso aprovechamiento. ¿Cómo crees que una persona en condiciones... Del Prospera, ¿no? sí, o sea, y Progresa, todas las ¿no? que sacan en todos Y lados. si nos vamos ¿no? con lo de Ese modelo. Salinas, lo de que le robó el sentido a esta hermosa palabra, la de solidaridad, ¿no? Claro. Sí, sin lugar a dudas. Y ver este tipo de dádivas, como lo comentabas, diputado, donde el aprovechamiento dependía directamente de pues, las condiciones materiales de las personas. ¿Cómo crees que un niño de la sierra va a tener las mejores calificaciones? Pues no. Carajo, pues si apenas come, si come. Pero no si- solo de la sierra, Alan. Yo donde yo crecí, En las comunidades, en las colonias. yo en la colonia que crecí, del Estado de México en la que vivo, Ujú. yo cuando iba a la primaria, había niños que se desmayaban porque no llevaban nada en el estómago, porque sus papás no tenían. Claro. Donde compartíamos la torta. Yo me acuerdo que mi mamá me hacía mi torta, o sea, torta de guisado del otro día o de jamón, Sí, lo que de pudiera huevito. mamá, de huevito. Y había amigos que llevaban la torta de chilaquiles, o sea, era una torta con chilaquiles y eso lo comían. Otros llevaban una torta con un plátano. Entonces, entre los amigos, pues, los niños somos solidarios, o sea, nos Claro. vemos como pares, no vemos diferencias. Si este niño tiene más, tiene menos, por lo menos yo así, con los que crecí así lo veíamos. Claro. Entonces, a los amigos nos compartíamos la torta, ¿no? Entonces yo me daba un pedazo de mi torta y él le daba pedazo de su torta. Ujú. Pero había niños que ni eso llevaban. Sí, claro. Y estoy hablando de Naucalpan, que ya se puede considerar una zona Pues metropolitana. Era la orilla de Naucalpan, era como un pueblo también. Entonces, cuando yo crecí, donde no había pavimento, no había drenaje, no había luz, poco a poco se fue haciendo con el trabajo comunitario, donde los vecinos se organizaban para que pudieran hacer lo que el gobierno no daba. Porque Claro. como tú bien dices, el gobierno solo daba cuando se venían los procesos electorales y lo condicionaba a favor del voto. Y eso es lo que hacía el PRI. Así es. Y era, pues, entonces sí llegaban con programas sociales, con despensas, con cemento, con varilla, con grava, ¿no? Alimentaciones. Y se lo daban a los que votaban por eso, supuestamente como una prestación, pero no era así, sino era inducido. Entonces, vuelvo a lo que tú comentabas. O sea, no necesitas irte a los lugares más extremos en la política neoliberal. En las zonas metropolitanas también había esas condiciones donde los niños no tenían ni para comer. Claro. Y los niños, o yo te puedo narrar casos de amigos míos que lamentablemente dejaron de estudiar porque se tenían que meter a trabajar. Y eran estudiantes brillantes y se tenían que meter a trabajar porque tenían que ayudarle al papá a la mamá para mantener a los hijos menores. O amigos que por la descomposición social pues terminaron víctimas del alcoholismo o la drogadicción.
o algunos amigos que por querer tener una mejor condición de vida, pues se iban a Estados Unidos, y tristemente algunos ya no regresaron, y no porque se hayan quedado a vivir allá, sino porque el intento en cruzar la frontera, pues tristemente murieron ahogados en el río o muertos en el desierto. Pues eso nos tocó. La visión que tú tenías de vida era muy acotada. Claro. Porque no tenías otra visión más que la de tu formación de tu comunidad. Entonces el derecho a la educación es fundamental para que los jóvenes puedan tener una visión distinta de la vida y puedan contribuir y retribuir el beneficio a favor de su comunidad. Claro. Entonces eso es lo que se está buscando y se está logrando ahora con la transformación del país. Y yo creo que la transformación lo logra porque lo persigue siempre, ¿no? La presidenta lo dice. Seamos servidores públicos, diputados, senadores, representantes de territorio, sí, y no de escritorio. Pues así nos decía Andrés Manuel. Mira, y el licenciado retoma mucho de la filosofía, obviamente, de Juárez, también de Morelos, y donde retoma mucho de la esencia de lo que planteaba el generalísimo José María Morelos y Pavón, ¿no? Que estar al servicio del pueblo, ¿no? Nada más hay que recordar lo que establecían los sentimientos de la nación. Para mí el generalísimo Morelos es fundamental en la evolución política y administrativa, ideológica de México, y obviamente del movimiento. Él decía en 1810, decía, es el derecho que las personas, es el momento que las personas de las Américas tengan el derecho de ser y de tener. Entonces, cuando llegamos a la política neoliberal, yo decía, es la persona que las mexicanas y los mexicanos, o ahora en lo que a mí me tocó recorrer, pues tengamos el derecho de ser y de tener. Claro. Porque si te das cuenta, cómo polarizaron la condición de vida y cómo concentraron las riquezas en manos de unos cuantos. Sí. Entonces, es parte de lo que hemos buscado, derecho, no un privilegio, no una dádiva, claro, sino que sea un derecho constitucional en favor de todas y de todos, y empezando por los que menos tienen, como tú lo dices, los jóvenes, los adultos mayores, los sectores olvidados, vulnerables, sí, o a lo que acabamos de aprobar con la ley de la reforma al tema de la ley de Infonavit, donde pues cómo priorizaban el beneficio de las empresas, claro, y no el beneficio del trabajador, y todas se suben al debate los del PRI y del PAN, sí, a decir que ellos defendían el derecho de los trabajadores, cuando era pura mentira. Entonces yo me quedo asombrado de la cantidad de mentiras que suben a decir los priistas y los panistas cuando tuvieron la posibilidad, muchos años, de garantizar el beneficio, no solo de la base trabajadora, sino de la familia de la base trabajadora, claro, y no solo de eso, sino del pueblo de México. Sí. Y lo que hacían era beneficiar a los empresarios. Ahora con lo que se viene del maíz, claro, el debate que vamos a dar, ellos lo que quieren es defender los intereses de Monsanto, claro, y les vale y sin el menor nada, recato, y sin menor recato. Ya voy a decir una grosería, pero me callé a la no iba a decir, les vale madre, pero bueno, ya bueno, ya, pero ya lo dije, pero es la verdad. Exacto. No les importa el beneficio del pueblo y la sociedad. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que somos servidores del pueblo, y que somos legisladores que venimos a legislar en beneficio del pueblo. Entonces, entrando un poquito al tema legislativo, ¿mi agenda cuál es? La agenda legislativa que nos marcó y nos heredó el señor Andrés Manuel, y que ahora la doctora Claudia Sheinbaum. Y es ir de la mano con ella, y es garantizar la unidad del pueblo de México ante la embestida que quiso hacer este señor que está medio chavetado, Trump, en el cual vamos a defender la soberanía nacional y vamos a dar a conocer, como siempre lo hemos hecho, que el pueblo de México está organizado y preparado para dar la defensa de la soberanía del territorio nacional. Este es un gran tema porque yo estoy seguro de que sin lugar a dudas cualquier otro presidente de la República, a excepción del licenciado Andrés Manuel, claro, no tendrían los arrestos para ponerle un alto al desprestigio
a las mentiras, a las intentonas de intervención y colonización del Estado mexicano del hoy presidente Donald Trump. Y ver a la presidenta decir, con la altura, con una calidad, llegar y decir y plantársela al presidente más poderoso del mundo, que no, que aquí colaboración sí, subordinación no, y sumisión no, es para los mexicanos, de verdad, propios del movimiento y externos, es algo que se debe de reconocer, claro, pero brutalmente. A ver, nunca había sucedido que un presidente, en este caso presidenta, hubiera tenido esos arrestos para ponerle un alto. Habían fungido de tapete de los presidentes de Estados Unidos. Del patio trasero, recordemos a Peña Nieto, ¿no? Claro. O sea, digo... Que aclaro, yo no tengo nada que ver, yo soy Peña, pero de otros Peña, no soy de esos Peñas. De unos Peñas buenos. Sí, mi origen Peña es michoacano, no es del estado soy del Estado de México, pero allá es mi origen. Mucho. ¿No? Sí. Pues, la verdad yo quisiera seguir platicando, no sé cómo vaya tu agenda, pero mira, ya, si tú quieres... Pues otro ratito sí, porque sí voy a una reunión. Entonces yo por decir, esto que tú dices, pues el señor Andrés Manuel marcó esa orientación desde que fue el presidente, porque le tocó la última parte de Trump. Claro. Y se dejó claro que México es una nación fuerte, con mucha gente que tiene claridad de la defensa de la soberanía y no vamos a permitir la intervención del gobierno extranjero, la injerencia. Y luego con la doctora, pues les digo que en todo este trayecto de la construcción del movimiento, pues la doctora acompañó al licenciado Andrés Manuel. Claro. Y cuando el licenciado Andrés Manuel le entrega el bastón de mando a la doctora, pues la doctora lo agarra con convicción, con principios, pero con claridad de lo que representaba y asumiendo un compromiso y responsabilidad de la altura que debía de tener para garantizar la continuidad de la transformación del país. Y sobre eso, ella es lo que ha hecho. Obviamente con la formación que le dieron su papá, su mamá, la vida, la experiencia de ser jefa de gobierno, y por eso la manera en que le contesta a Trump, ¿no? Entonces, y lo otro... la oposición, lo que sale, y te puedes meter a las páginas de algunos diputados y diputadas del PAN y del PRI aplaudiendo las declaraciones de Trump. No, de veras. En lo local, si te metes todavía más a lo local, los diputados locales de los estados que son más conservadores, donde hay panistas, claro, te das cuenta de que respaldando a Trump, o sea, es una tontería, donde ahorita como mexicanas... Donde prácticamente sí le solicitan que... Sí, como Lili Telles. Como Lili Telles. Bueno, saca, ¿no? O sea, donde no se dan cuenta que ante esta situación de la amenaza que soltó este señor de la intromisión, claro, lo que tenemos que hacer como mexicanas y mexicanos es entender que somos del mismo lugar y tenemos que dar la defensa del territorio nacional. Me hace recordar, ¿no? Lo que hicieron después de la independencia de México, cuando el licenciado Benito Juárez pues fue el que encabezó la defensa del territorio nacional, ¿no? Pero lo que hicieron los conservadores, de mandar una carta a un emperador. Exacto. Lamentablemente, es exactamente utilizando al hijo del generalísimo José María Morelos y Pavón, Juan Nepomuceno Almonte, ¿no? Donde va a entregar una carta y diciendo que en el país queríamos un emperador, donde habíamos logrado la democratización y la independencia, y donde estaban avanzándose para garantizar el derecho de ser y de tener. Y ahora, estos señores y esta señora, como Lili Telles, señalando lo contrario, cuando lo que tenemos que defender es la soberanía. Una soberanía que justo nos costó, y eso sí, vidas. Incluso territorio mexicano, o sea... Hay que recordar lo que hicieron con Antonio López de Santana, ¿no? Así es. Entonces, hoy ver esa discusión de esos, pues hay que decirlo como es, de esos apátridas que están en la oposición, entreguistas, es verdaderamente lamentable.
Entonces, yo la verdad es que me siento muy contento con la transformación y con lo que se viene haciendo. Y la verdad es que creo que ya se nos está acabando la memoria. Invítame otro día, Alan. Sí, justo te quería decir que si nos das espacio, diputado, nos encantaría poder platicar ya de tu chamba acá como legislador. ¿Qué sigue para Alejandro Peña? Con todo gusto, Alan. Y que terminemos con esa segunda parte de Voces de la Transformación del diputado Alejandro Peña. Con todo gusto, Alan, y yo agradecerte. Y si me permites, mandar un abrazo a todas y todos los compañeros y pedirles que sigamos haciendo lo mismo. Que recordemos que lo más importante es estar cercanos a la gente, informando, concientizando, organizando, y que les digamos que parte del compromiso del movimiento siempre ha sido, recabando la opinión de la gente, democratizar los tres poderes que hay en el país. Ya logramos la democratización del poder ejecutivo, del poder legislativo. Ahora hay que informar que este año se tiene que organizar para que la gente participe inédito. Y entre todas y todos logramos la democratización del Poder Judicial y le informemos a la gente de la importancia que tiene su participación para que garanticemos que, como mucha gente allá en las calles nos dice, que la justicia sea justa y que el Poder Judicial atienda lo que obedece en su responsabilidad. Y sobre eso que ya no sea la decisión de unos cuantos como se hacía antes, sino que también se ponga, como ya ahora se va a llevar a cabo, en opinión de la gente, que la gente elija a quien quiere depositarle la confianza para que represente en el Poder Judicial. Y que sigamos avanzando, porque juntas y juntos vamos a consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así es. Y juntas y juntos vamos, sin duda, a garantizar todavía un mejor beneficio de los que nada más amamos, que son las nuevas generaciones. Y agradecerte, Alan, estamos a tus órdenes y felicidades, enhorabuena, porque eres un joven con principios, con convicción y con mucho futuro. Muchas gracias, diputado. Pues, y gracias a tu equipo también. Exacto, y justo, también agradecerle también a todos los que se dieron el tiempo. Yo creo que este es uno de los podcasts más larguitos que nos hemos aventado. Y decirles que estamos muy contentos de poder llevarle a la gente, al pueblo de México, a toda nuestra gente, a toda nuestra audiencia, la información que necesitan para conocer a nuestros diputados y diputadas de transformación. Esto es Voces de la Transformación. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Alan. En el próximo. Y ya en otras, si me das oportunidad, vamos a platicar muchas experiencias y anécdotas que tuvimos. Eso es lo que necesitamos. ¿Vale? Mil gracias, querido Al contrario, Alan. Tanto gusto. El gusto es mío, diputado. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Bye bye. Voces de la Transformación.